La amante creía que se quedaría con la fortuna después del divorcio, pero todo estaba a nombre de la hija. La elegancia del salón de gala ocultaba el veneno que estaba a punto de derramarse. Mariana sujetaba con fuerza su copa de champán, mientras a su alrededor, risas fingidas y miradas furtivas sellaban una traición largamente susurrada. Esteban, su marido, intercambiaba descaradas complicidades con Julieta, sin imaginar que aquella noche marcaría el inicio de su propia caída. Las luces doradas del salón de gala proyectaban sombras elegantes sobre las mesas adornadas con copas de cristal y arreglos florales. Mariana, impecable en su vestido de seda azul, sostenía su copa con firmeza, sintiendo el frío del vidrio contra su piel. Su instinto nunca le había fallado, y esta noche no sería la excepción. Llevaba meses fingiendo no notar las miradas cómplices entre Esteban y Julieta, pero una parte de ella aún se aferraba a la esperanza de estar equivocada. Entonces, lo escuchó. A unos metros, entre risas y brindis, un comentario selló su destino. En unas semanas todo será oficial, dijo un hombre con tono jovial. Mariana no necesitó preguntar a qué se refería. El aire se volvió pesado, como si de repente el salón estuviera más lleno de lo que realmente estaba. Mariana fijó la mirada en Esteban, que ni siquiera se preocupó por bajar la voz. Julieta, con su vestido rojo ceñido, se aferraba a su brazo con una confianza descarada. Ya no se escondían, porque ya no tenían que hacerlo. Las piezas del rompecabezas se encajaron en su mente con una claridad aterradora. No solo la había traicionado, sino que estaba dispuesto a reemplazarla sin mirar atrás. Sus dedos se crisparon en el tallo de la copa, pero su rostro no reflejó la tormenta interna. Si había algo que Mariana había aprendido en todos esos años de sociedad matrimonial, era que las emociones eran un lujo que solo los ingenuos se permitían. «Estás muy callada esta noche», murmuró Clara, su amiga más cercana, observándola con inquietud. Mariana bebió un sorbo lento de su champán antes de responder con una sonrisa enigmática. «Solo estoy disfrutando del espectáculo». Las palabras le supieron a veneno, pero las pronunció con la seguridad de quien no piensa dejarse pisotear. Desde la otra punta del salón, Julieta sonrió con autosuficiencia, como si ya se viera dueña del título de esposa. Mariana sintió el ardor de la traición, pero no el de una víctima, sino el de alguien que acababa de despertar de un letargo forzado. El golpe de realidad no la destrozó, la fortaleció. Si Esteban y Julieta pensaban que todo estaba resuelto, que ella simplemente firmaría unos papeles y desaparecería de la ecuación, se llevarían la sorpresa de sus vidas. El murmullo de la gente se fundía en un eco lejano mientras Mariana evaluaba la situación con frialdad. No había llegado tan lejos en la vida para ser descartada sin más. No permitiría que la despojaran de lo que por derecho le pertenecía. En el mundo en el que se movía, los errores se pagaban caros, y Esteban acababa de cometer el peor de todos, subestimarla. No haría escenas, no armaría un escándalo. Esa sería la reacción que esperaban. En cambio, haría lo que siempre había hecho mejor, jugar con inteligencia, desde las sombras. Se levantó con elegancia, ignorando las miradas que la seguían con disimulo. No tenía prisa, los movimientos apresurados eran señal de debilidad. Caminó hasta la terraza, donde el aire nocturno le ofreció un respiro momentáneo. Sacó su teléfono y marcó un número que rara vez usaba. No necesitaba explicaciones ni rodeos. Cuando Alejandro respondió al otro lado de la línea, su voz fue firme y directa. «Mañana. Necesito verte. Hay algo que debemos resolver». Colgó sin más. Guardó el teléfono en su bolso y volvió a la sala con una serenidad casi irónica. A unos metros, Esteban y Julieta reían con la confianza de quienes creen haber ganado. Mariana se permitió una última mirada hacia ellos, y en su interior, una certeza creció con fuerza: no la iban a derribar. No esta vez. El amanecer trajo consigo una claridad diferente para Mariana. La noche anterior, al descubrir los planes de Esteban, sintió la traición arderle en la piel, pero hoy la sensación era distinta. No había lágrimas ni rabia descontrolada. Solo determinación. Sentada en su despacho, con una taza de café intacta sobre la mesa, repasaba documentos con el ceño fruncido. Su abogado de confianza, Alejandro, la observaba con paciencia desde el otro lado del escritorio. ¿Estás segura de que quieres hacerlo de esta manera?, preguntó él, calibrando su reacción. Mariana levantó la mirada, con la frialdad de quien ya había tomado una decisión irreversible. Si Esteban cree que puede deshacerse de mí tan fácilmente, entonces no me conoce en absoluto.
Alejandro dejó escapar un suspiro, revisando la pila de papeles que Mariana le había entregado. Había cláusulas enterradas en contratos que Esteban jamás había leído con detenimiento. Cuentas conjuntas, propiedades, inversiones. Mariana no estaba simplemente evaluando su patrimonio. Estaba preparando un movimiento estratégico. Si él quiere actuar a mis espaldas, jugaré su mismo juego, dijo con una media sonrisa. Alejandro asintió. Entonces procederemos con esto discretamente. Ella sabía que el factor sorpresa era su mejor arma. Dejaría que Esteban creyera que la tenía bajo control. Cuando finalmente se diera cuenta de su error, sería demasiado tarde. Mientras tanto, Mariana aprovechó cada minuto para acercarse más a Valeria, su hija. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. La joven de 17 años vivía ajena a las intrigas de la familia, refugiada en su mundo de estudios y amigos. Mariana la observaba mientras desayunaban juntas, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo protegerla de la tormenta que se avecinaba? Mamá, últimamente te noto diferente, comentó Valeria con naturalidad. Mariana sonrió, acariciándole la mano con ternura. Solo estoy reorganizando algunas cosas, respondió evasiva. No quería preocuparla, pero tampoco permitiría que terminara atrapada en el fuego cruzado de su guerra con Esteban. Mientras Mariana tejía su plan en silencio, Esteban seguía convencido de que su esposa aceptaría el divorcio sin problemas. En su mente, Mariana era una mujer conformista, demasiado digna para rebajarse a pelear por dinero. Firmará los papeles y se irá, le decía a Julieta con seguridad. La amante lo escuchaba con una sonrisa satisfecha, encantada con la perspectiva de una victoria rápida. Cuanto antes terminemos con esto, mejor, insistió ella, ansiosa por ocupar el lugar de Mariana. Esteban asintió, sin sospechar que el escenario estaba a punto de cambiar drásticamente. Un par de días después, Mariana recibió la visita de un mensajero. Dentro del sobre, los documentos del divorcio. Qué predecible, pensó con ironía. Lo hojeó con calma, recorriendo cada línea con una expresión indescifrable. En ese momento, tomó una pluma y firmó con un trazo elegante, pero no en los documentos de Esteban, sino en un documento distinto que Alejandro había preparado en secreto. Nadie sabía su verdadero contenido. Ni Esteban, ni Julieta, ni siquiera Valeria. Aquel papel sellaba su jugada maestra, una que solo revelaría cuando el momento fuera el indicado. Mientras Esteban celebraba anticipadamente su libertad, Mariana se mantuvo en silencio, observando desde las sombras. No se trataba solo de bienes o dinero. Se trataba de justicia. Se trataba de enseñarle a Esteban que las traiciones tienen consecuencias. Él cree que está manejando la situación, comentó con calma a Alejandro, quien ya había entendido su mentalidad. Pero lo que no sabe es que su castillo de naipes está a punto de derrumbarse. Alejandro sonrió con admiración. Eso es lo que más me gusta de trabajar contigo, Mariana. No solo sobrevives, contraatacas. El día transcurrió con la normalidad de siempre. Valeria salió con sus amigas, Esteban siguió con su rutina y Julieta se sintió más cerca que nunca de su sueño de convertirse en la nueva esposa. Pero en lo más profundo de la casa, entre documentos legales y estrategias cuidadosamente elaboradas, Mariana sostuvo el papel que cambiaría el rumbo de su destino. Por primera vez en años, sintió el sabor de la victoria en la punta de la lengua. Aún faltaba mucho por hacer, pero ella ya había ganado la primera batalla sin que nadie lo notara. Julieta despertó esa mañana con la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar. Desde el momento en que Esteban le mostró los papeles del divorcio firmados por Mariana, sintió que su victoria era absoluta. Te lo dije, murmuró con autosuficiencia mientras se estiraba en la cama. La sensación de triunfo la envolvía como un perfume embriagador. Se imaginaba recorriendo la mansión con la cabeza en alto, tomando el lugar que siempre sintió que le pertenecía. Mariana ya no era un obstáculo. Ahora solo era cuestión de tiempo para que ella, Julieta, se convirtiera en la señora de todo. Los días siguientes los vivió con una seguridad arrolladora. Organizó discretamente reuniones con diseñadores para redecorar la casa de Esteban. Es demasiado clásica, necesita un toque más moderno, comentó mientras observaba con desdén la sala de estar. Cada espacio aún tenía el sello de Mariana,
pero pronto todo sería diferente. Esteban la miraba con fascinación. Nunca imaginé que esto fuera a resolverse tan fácil, admitió con un tono de alivio. Julieta sonrió con falsa modestia. Solo era cuestión de esperar. Las mujeres como Mariana saben cuándo retirarse. Su confianza rozaba la arrogancia, pero estaba convencida de que no había nada que pudiera salir mal. Con su futuro prácticamente asegurado, Julieta empezó a hacer pequeños movimientos financieros. Se permitió explorar cuentas bancarias de Esteban, justificando que pronto todo sería compartido. No tiene sentido que sigamos manejando cuentas separadas, le sugirió con dulzura. Esteban, absorto en la emoción de su nueva vida, le dio acceso sin cuestionar demasiado. Para Julieta, esa fue la confirmación de que su posición estaba consolidada. Sentada en el estudio, recorrió los extractos bancarios con una satisfacción casi infantil. Sin embargo, al revisar ciertas transacciones, algo llamó su atención. Algunas cuentas no coincidían con lo que esperaba. Julieta frunció el ceño. A simple vista, todo parecía estar en orden, pero había movimientos extraños en las finanzas de Esteban. Algunas cuentas bancarias que debían estar llenas tenían cifras más bajas de lo previsto. Su instinto le gritó que investigara más, pero prefirió ignorarlo. Seguramente son cosas sin importancia, se dijo a sí misma, cerrando la computadora. No tenía sentido alarmarse sin motivo. Después de todo, en unos días, todo lo que era de Esteban sería también suyo. Mariana se había rendido. No había posibilidad de que la historia diera un giro inesperado. Sin embargo, la euforia de su triunfo empezó a debilitarse cuando notó pequeños cambios en Esteban. Aunque él parecía entusiasmado con la vida que estaban construyendo, había momentos en los que lo encontraba distraído, revisando papeles con una expresión tensa. ¿Pasa algo?, preguntó Julieta con suavidad, tratando de no parecer demasiado interesada. Esteban tardó en responder. Nada importante, dijo, pero su tono era distante. Julieta no insistió. Tenía lo que quería, el matrimonio estaba acabado, la fortuna de Esteban prácticamente a su disposición, y el camino despejado para convertirse en la mujer que siempre soñó ser. Esa noche, se sirvió una copa de vino y se permitió soñar en voz alta. Visualizaba los viajes, las joyas, los eventos exclusivos a los que ahora asistiría como esposa de Esteban. Por fin, murmuró con satisfacción, alzando su copa en un brindis solitario. Pero en el fondo de su mente, una pequeña sombra de duda comenzaba a formarse. Algo no encajaba del todo. La idea le molestaba, porque no le gustaba cuestionarse después de haber llegado tan lejos. Sin embargo, por más que intentara ignorarla, la inquietud estaba allí. Días después, su tranquilidad se vio sacudida cuando encontró un documento en el despacho de Esteban. Era un informe financiero detallado, y mientras lo leía, su piel se erizó. Algunas cifras no cuadraban. Cuentas que deberían estar intactas reflejaban movimientos recientes, y lo más alarmante, había fondos que, de un día para otro, simplemente habían desaparecido. ¿Qué demonios?, susurró, sintiendo como el vértigo la golpeaba. Dejó el papel sobre el escritorio y respiró hondo. Por primera vez en semanas, el pánico empezó a instalarse en su pecho. Julieta cerró los ojos y trató de calmarse. No tenía todas las respuestas aún, pero una cosa era segura, Mariana no se había marchado con las manos vacías. Había cometido un error al subestimarla. Tal vez el divorcio no había sido una simple entrega pacífica. Tal vez, sin que nadie lo notara, Mariana había estado moviendo las piezas de una manera que ahora amenazaba con desmoronar su victoria. El día del juicio llegó con un aire de solemnidad que se sentía incluso en el silencio de la sala. Esteban entró con la seguridad de un hombre que cree tener la ventaja, con Julieta a su lado, impecable y serena, como si la victoria ya estuviera escrita. Mariana, en cambio, se presentó con una calma impenetrable, vestida con una elegancia sobria que contrastaba con la ansiedad que se respiraba a su alrededor. Alejandro, su abogado, revisaba los documentos en la carpeta de cuero negro, preparado para lo que estaba por venir. Esteban apenas le dirigió una mirada, convencido de que todo sería un trámite sencillo. Lo que no sabía era que el destino estaba a punto de darle la bofetada más grande de su vida. Cuando el juez tomó asiento y dio inicio a la audiencia, Esteban mantuvo una expresión relajada. Según él, Mariana solo estaba allí para reclamar lo justo, una compensación económica y poco más. Julieta le apretó la mano bajo la mesa, ansiosa porque todo terminara rápido. Sin embargo,
A medida que Alejandro comenzó a exponer los hechos, una sombra de duda se dibujó en el rostro de Esteban. Señoría, comenzó el abogado con voz firme, mi representada ha presentado documentación que cambia por completo los términos de este divorcio. Esteban frunció el ceño. ¿A qué se refería? Julieta también se removió en su asiento, sintiendo una punzada de inquietud. Mariana se mantuvo en completo silencio, dejando que Alejandro se encargara de todo. Durante los últimos meses, mi clienta ha tomado medidas para asegurar su estabilidad financiera, anticipando la posibilidad de este divorcio, explicó el abogado. Acto seguido, sacó un fajo de papeles y los colocó sobre la mesa del juez. Esteban sintió una punzada de incomodidad. ¿De qué está hablando?, murmuró en voz baja, girándose hacia su propio abogado. Pero su defensor tampoco tenía respuestas. No habían anticipado que Mariana llegara con algo tan bien preparado. El juez hojeó los documentos con atención, y la tensión en la sala se volvió palpable. Aquí se detallan varias transferencias y cambios de titularidad, dijo finalmente, levantando la mirada. Esteban sintió que la sangre se le iba del rostro. Julieta, a su lado, se aferró al brazo de su amante, sintiendo que el control que tanto creía tener se desmoronaba como arena entre los dedos. Alejandro continuó sin titubear. Mi clienta, basándose en acuerdos preexistentes y documentos firmados con el consentimiento del señor Esteban, ha hecho ajustes en las propiedades y cuentas conjuntas. Esteban sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. El abogado de Esteban intentó contraatacar, argumentando que todo debía ser revisado con más detalle, pero Alejandro solo sonrió con confianza. Por supuesto, dijo con un tono casi burlón. Pero si revisamos los acuerdos, notará que la mayoría de los activos ya no están a su nombre. Esteban abrió la boca para protestar, pero en ese instante, el juez sacó un documento en particular y lo sostuvo entre sus dedos. Este en particular me llama la atención, murmuró, mirando a Mariana por primera vez con verdadero interés. Aquí hay algo que podría cambiar por completo los términos del divorcio. El silencio en la sala se hizo insoportable. Mariana apenas parpadeó, manteniendo una expresión de calma absoluta. Julieta se removió en su asiento, sintiendo cómo la victoria se le escapaba de las manos. Esteban apretó los puños, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo era posible que Mariana hubiera hecho todo esto sin que él lo notara? El juez posó su mirada sobre los involucrados antes de tomar una decisión. Este documento necesita ser evaluado con más profundidad antes de proceder con cualquier dictamen, anunció. Mariana intercambió una breve mirada con Alejandro. Todo iba según lo planeado. Ella nunca quiso un enfrentamiento público, pero si Esteban la había obligado a tomar este camino, entonces se aseguraría de que él entendiera en carne propia las consecuencias de sus actos. Julieta, que minutos antes estaba convencida de que Mariana era solo una sombra del pasado, ahora miraba a su rival con temor. La esposa sumisa y dócil que esperaba ver no existía más. Frente a ella, había una mujer que había jugado mejor que todos. Cuando la audiencia terminó, Esteban salió del tribunal con el ceño fruncido, ignorando las preguntas de su abogado. Julieta intentó seguirle el paso, pero él se apartó con brusquedad. Mariana, en cambio, caminó con la misma elegancia con la que había entrado, dejando tras de sí un aire de triunfo silencioso. No había necesidad de palabras grandilocuentes ni de celebraciones prematuras. Su plan aún no estaba completo, pero una cosa era segura, Esteban y Julieta acababan de recibir el primer golpe de una batalla que aún no comprendían del todo. Esteban despertó con una sensación incómoda en el pecho. Desde la audiencia en el tribunal, algo no terminaba de encajar, pero su ego se negaba a aceptarlo. Durante años, había tenido el control de su vida, de sus negocios, de Mariana. ¿Cómo era posible que ahora todo estuviera tambaleándose? Mientras se servía un café, intentó convencerse de que Mariana solo estaba jugando un último intento desesperado. Pero la tensión en su mandíbula lo traicionaba. Algo dentro de él le decía que su esposa no había ido al juicio con las manos vacías. Y si estaba en lo cierto, lo que venía no sería un simple contratiempo. Su presentimiento se confirmó cuando recibió una llamada de su contador. Señor, hay un problema, dijo la voz nerviosa al otro lado de la línea. Esteban sintió que su estómago se encogía. Hable claro, exigió, caminando de un lado a otro de su oficina. El contador titubeó antes de responder. Varias de sus cuentas están bloqueadas. Intentamos hacer una transferencia esta mañana y fue rechazada. Un silencio mortal se instaló en la habitación.
Esteban sintió un frío recorrerle la espalda. Eso no es posible, murmuró, pero la voz del otro lado no dejó espacio para la negación. Señor, tiene que venir a la oficina. Esto es serio. Esteban colgó sin despedirse y salió a toda prisa. Su confianza se desmoronaba con cada paso que daba. Cuando llegó al banco, la expresión grave del gerente le confirmó lo que más temía. Mariana había jugado una carta que él ni siquiera había visto venir. Se realizaron movimientos antes de la audiencia, explicó el gerente con voz baja. Legalmente, muchas de sus cuentas ahora están a nombre de otra persona. Esteban sintió que la sangre se le iba del rostro. Sus dedos se crisparon en el escritorio, tratando de encontrar alguna grieta en la historia, algún error que pudiera explotar. Pero no lo había. Julieta lo esperaba en casa, ajena a la tormenta que se avecinaba. Cuando lo vio entrar con el rostro desencajado, supo que algo iba mal. ¿Qué pasó?, preguntó, preocupada. Esteban la ignoró y fue directo a su despacho, buscando documentos, contratos, cualquier cosa que le diera respuestas. Julieta lo siguió, su paciencia agotándose. Esteban, dime qué está pasando. Él levantó la mirada con furia. Mariana nos jodió, escupió, golpeando la mesa con fuerza. Julieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez desde que empezó todo esto, sintió verdadero miedo. Los días siguientes fueron un torbellino de malas noticias. Las cuentas que Julieta pensaba usar para su nueva vida estaban congeladas. Las tarjetas de crédito fueron rechazadas en sus compras habituales. Los abogados de Esteban intentaban encontrar una solución, pero el caso era más complejo de lo que imaginaban. Mariana había sido meticulosa. No había dejado cabos sueltos. Lo peor era que Valeria, su hija, parecía ser la clave de todo. Esteban revisó los papeles con desesperación hasta que una frase lo golpeó como un puñal: beneficiaria única, Valeria Montenegro. Julieta sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies. ¿Qué significa esto?, preguntó con la voz temblorosa. Esteban cerró los ojos, tratando de contener su furia. Significa que Mariana no se quedó con el dinero, dijo con amargura. Lo puso a nombre de nuestra hija. Julieta se llevó una mano a la boca. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante todo este tiempo, Mariana no solo había jugado con ellos. Les había quitado lo que más ansiaban y se lo había dado a alguien intocable. Porque luchar contra su propia hija no era una opción. Esteban se dejó caer en su silla, con la mirada perdida. No solo había perdido dinero. Había perdido el control. Mariana lo había vencido sin levantar la voz, sin gritar, sin hacer una escena. Julieta se paseó de un lado a otro, desesperada. Tiene que haber algo que podamos hacer, murmuró. Pero no había nada. Mariana había destruido su castillo de arena en silencio, dejándolo con las manos vacías. Esteban apretó los puños. Esto no había terminado. No podía terminar así. No mientras él siguiera respirando. Julieta nunca había conocido el verdadero miedo hasta ahora. Durante años, se había movido con la seguridad de una mujer que siempre conseguía lo que quería, pero en este momento, sentía que su mundo se desmoronaba. La fortuna que había esperado disfrutar, los lujos que ya imaginaba como suyos, se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos. Intentó mantener la compostura, pero cada vez que intentaba usar una de las tarjetas de Esteban y la transacción era rechazada, la sensación de vértigo se apoderaba de ella. Debe haber un error, murmuró, más para convencerse a sí misma que por otra cosa. Pero en el fondo, sabía que no lo había. La tensión entre ella y Esteban crecía con cada día que pasaba sin una solución. Él estaba irritable, agresivo, y pasaba horas encerrado en su despacho, buscando desesperadamente una forma de revertir la situación. Julieta, por su parte, intentó manipularlo con dulzura, con palabras suaves y caricias estratégicas, pero él ya no era el hombre confiado de antes. Ahora era una sombra de sí mismo, un hombre acorralado, y Julieta empezaba a temer que si él caía, la arrastraría con él. Tenemos que encontrar una forma de recuperar lo que es nuestro, insistió ella una noche, pero la mirada que recibió fue fría, llena de resentimiento. A medida que los días avanzaban, Julieta empezó a darse cuenta de algo aterrador: sin dinero, no era nada. Las puertas que antes se abrían con una sonrisa ahora se cerraban en su cara. Los amigos que siempre la rodeaban de repente estaban ocupados, demasiado distantes para responder a sus llamadas.
La desesperación la llevó a intentar acceder a lo que quedaba de la cuenta de Esteban por su cuenta, pero los bancos fueron claros, no había nada disponible. El último golpe llegó cuando intentó vender algunas joyas y el comprador le ofreció una miseria por ellas. Las cosas pierden valor cuando la dueña está desesperada, le dijo con una sonrisa burlona. Cada rechazo, cada humillación, la hacía hervir de rabia. Esto no podía estar pasando. No después de todo lo que había hecho para llegar hasta aquí. Su mente giraba en busca de una salida, y entonces, un pensamiento venenoso se instaló en su cabeza. Mariana. La mujer que todos creían sumisa había jugado sus cartas con maestría, arrebatándole todo lo que había esperado obtener. Julieta la había subestimado. Creyó que sería una víctima fácil, que se iría con la cabeza gacha. Pero se equivocó. Y ahora, pagaba el precio de su arrogancia. Sin nada que perder, Julieta tomó una decisión impulsiva. Se dirigió a la casa de Mariana sin previo aviso, con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor de guerra. Llamó a la puerta con fuerza, ignorando la voz en su cabeza que le advertía que esto era un error. Cuando Mariana abrió, no mostró sorpresa, solo una leve sonrisa, como si hubiera estado esperando su visita. Julieta, dijo con tranquilidad, cruzándose de brazos. ¿Qué puedo hacer por ti? Esa calma calculada encendió la furia de Julieta. Tú destruiste mi vida, escupió, sin poder contenerse. Mariana la miró con una mezcla de lástima y satisfacción. Tu vida, repitió con una ceja arqueada. No te equivoques, Julieta. Lo que pasó fue consecuencia de tus propias decisiones. La respuesta solo alimentó la rabia de Julieta. Tú planeaste todo esto. Nos tendiste una trampa, acusó, con la voz temblorosa. Mariana no negó nada. En cambio, dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellas. Subestimaste a la persona equivocada, susurró. Ese fue tu error. Julieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez, entendió que Mariana nunca había sido la ingenua de la historia. Cuando Julieta salió de la casa, sus piernas temblaban. Había venido buscando respuestas, una forma de recuperar lo perdido, pero lo único que encontró fue una certeza inquebrantable: Mariana había ganado. No solo había destruido sus planes, sino que la había dejado sin opciones. Caminó sin rumbo, sintiendo un nudo en la garganta. La desesperación era un peso que nunca había cargado, y ahora la estaba ahogando. Pero incluso en medio del caos, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Si Mariana aún tenía un último as bajo la manga, Julieta encontraría la forma de quitárselo. Julieta no era de las que aceptaban la derrota fácilmente. Después del enfrentamiento en la casa de Mariana, su rabia no hizo más que crecer. Se sentía atrapada, humillada y, lo peor de todo, impotente. Pero si había algo que aún le quedaba, era su instinto de supervivencia. Si Mariana la había dejado sin dinero, sin poder, sin la vida que había soñado, entonces ella no se quedaría de brazos cruzados. Durante días, observó, escuchó, investigó. Necesitaba encontrar un punto débil. Algo que Mariana no hubiera previsto. No le importaba cuánto tuviera que arrastrarse para descubrirlo. Y entonces, lo encontró. O, al menos, creyó haberlo hecho. Había algo en la forma en que Mariana protegía a Valeria, su hija, con un celo casi enfermizo. A lo largo de los años, la muchacha había estado al margen de las disputas de sus padres, pero ahora, su nombre aparecía en cada documento importante, en cada transacción, en cada pieza del rompecabezas que Julieta intentaba resolver. Si Mariana le dio todo a su hija, significa que aún tiene algo que perder, pensó con una sonrisa perversa. Si lograba poner a Valeria en contra de su madre, si sembraba la duda en su mente, quizás podría recuperar el control. Una tarde, Julieta esperó a que Valeria saliera de la universidad y la abordó con la amabilidad de una vieja conocida. Valeria, cariño, qué grande estás, comentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La joven la miró con cautela, pero no la rechazó de inmediato. ¿Qué quieres?, preguntó con frialdad. Julieta suspiró, fingiendo tristeza. Solo quería advertirte. Hay cosas que tu madre no te ha contado. Valeria frunció el ceño, pero la curiosidad brilló en su mirada. Julieta aprovechó el momento. Solo quiero que te preguntes algo: si tu madre realmente estuviera pensando en tu futuro, ¿por qué tomó decisiones tan drásticas sin consultarte? Mariana no tardó en enterarse de lo que Julieta estaba haciendo.
Al ver la duda en los ojos de su hija, supo que no podía permitir que Julieta la envenenara con sus mentiras. La tarde siguiente, fue ella quien buscó a Julieta. La encontró en una cafetería, sentada con la arrogancia de quien cree haber ganado. Mariana se sentó frente a ella con una sonrisa fría. Disfrutando de tu último intento desesperado, preguntó con voz serena. Julieta no se inmutó. Solo le di información. Lo que haga con ella es su decisión, replicó con fingida inocencia. Pero Mariana no se dejó engañar. Sabes, Julieta, dijo Mariana, inclinándose ligeramente sobre la mesa, tu error fue subestimarme. Pensaste que me había sacado del juego, que lloraría en un rincón mientras tú te quedabas con todo. Pero resulta que yo estaba 2 pasos adelante. Y ahora, no tienes nada. Julieta sintió la sangre hervirle. Todavía no has ganado, siseó, apretando los puños. Mariana sonrió con ironía. Ah, no. Dime, Julieta, ¿qué tienes ahora? ¿Un hombre quebrado que te culpa por su caída? ¿Un futuro que ya no existe? Lo único que te queda es tu propio reflejo en el espejo, y ni siquiera sé si puedes soportarlo. Julieta apretó la mandíbula, sintiendo el peso de cada palabra. Por primera vez, no tuvo nada que responder. Mariana tenía razón, y eso la consumía. El silencio entre ambas se hizo insoportable. Julieta se levantó de golpe, derribando su taza de café en el proceso. Mariana la observó con calma, sin moverse. Sabía que, en ese momento, había ganado. Julieta salió de la cafetería con pasos apresurados, con la mente llena de ideas revueltas y la piel ardiendo de ira. Pero incluso mientras se alejaba, Mariana sabía que no sería la última vez que la vería. Aún quedaban cartas sobre la mesa, y aunque Julieta estaba acabada, las personas desesperadas eran las más peligrosas de todas. Esteban se sentó frente a su abogado con los ojos inyectados de furia. La desesperación que lo carcomía desde el juicio ahora se convertía en pánico real. No puede ser legal, masculló entre dientes, golpeando el escritorio con el puño cerrado. Pero la expresión impasible de su abogado le dejó claro que no había escapatoria. Mariana lo había despojado de todo de manera impecable, sin una sola grieta que pudiera explotar. No entiendo cómo pudo hacerlo sin que nadie lo notara, murmuró, frotándose las sienes. Pero en el fondo, sí lo entendía. Subestimó a la mujer que había pasado años observándolo, aprendiendo sus movimientos, preparándose para este momento. Mientras Esteban trataba de contener su rabia, Julieta caminaba de un lado a otro en la sala de estar, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Ya no era la mujer confiada de antes. Cada rechazo en los bancos, cada tarjeta declinada, cada mirada de desprecio de quienes antes la adulaban, le recordaban una y otra vez su fracaso. Pero lo que más le dolía era la indiferencia de Esteban. Ya no la veía como su cómplice, sino como una carga. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó con un hilo de voz. Esteban la miró con frialdad. No hay nosotros en esto, Julieta, respondió. La frase la golpeó como un bofetón. En otro rincón de la ciudad, Mariana disfrutaba su café matutino con una tranquilidad absoluta. La tormenta estaba en su punto más alto, pero ella ya no era parte del caos. Su mundo, cuidadosamente reconstruido, giraba en otra dirección. Sabía que Esteban estaba acorralado y que Julieta estaba al borde del colapso. Todo seguía su curso. Sin embargo, lo que no esperaba era la visita de Valeria. Su hija llegó con el ceño fruncido y la mirada cargada de preguntas. Mamá, ¿por qué hiciste todo esto sin decirme nada? La pregunta la tomó por sorpresa, pero Mariana no titubeó. Porque era lo correcto, respondió con firmeza. Valeria no estaba convencida. Julieta había sembrado dudas en su mente, y aunque confiaba en su madre, no podía evitar preguntarse si realmente había sido justo arrebatarle todo a su padre. No pudiste encontrar otra manera, insistió. Mariana suspiró, tomando la mano de su hija. No, cariño. Durante años, permití que tu padre hiciera lo que quisiera, que me humillara, que nos viera como piezas de su juego. Pero hay momentos en la vida en los que una mujer tiene que decidir si seguirá siendo una víctima o si tomará el control. Valeria bajó la mirada, sintiendo una mezcla de emociones. Mientras tanto, Esteban revisaba sus cuentas con una sensación de asfixia. Había pasado su vida creyendo que el dinero siempre estaría ahí, que su apellido bastaba para abrir puertas. Pero ahora, cada puerta estaba cerrada. Llamó a sus antiguos socios, buscando apoyo,
pero solo recibió excusas y evasivas. No podemos asociarnos con alguien en tu situación, le dijeron. Las palabras lo hicieron estremecer. No solo había perdido su fortuna, sino su reputación. Mariana lo había destruido de una forma que jamás imaginó, lo había convertido en un hombre irrelevante. Julieta, incapaz de aceptar la realidad, decidió hacer un último intento por salvar lo poco que quedaba. Fue a ver a Esteban con la intención de convencerlo de recuperar lo perdido juntos. Podemos empezar de nuevo, sugirió, tratando de sonar convincente. Pero Esteban la miró con desprecio. No necesito a una mujer que solo estaba aquí por el dinero, escupió. Julieta sintió que su mundo se rompía en pedazos. Todo por lo que había luchado, cada sacrificio, cada mentira, cada estrategia, todo había sido en vano. Se quedó de pie, paralizada, viendo cómo Esteban se alejaba sin siquiera mirar atrás. Esa noche, Mariana se asomó por la ventana de su casa y vio la ciudad iluminada en la distancia. Valeria estaba en su habitación, procesando todo lo que había aprendido. Y Esteban y Julieta, en distintos rincones de la ciudad, se enfrentaban al abismo que ellos mismos habían creado. No había necesidad de celebrar, ni de regodearse en la victoria. Todo estaba en su lugar. Pero en el fondo, Mariana sabía que aún no era el final. Porque cuando alguien como Esteban pierde todo, no se queda en silencio. Y cuando alguien como Julieta se ve acorralada, es capaz de cualquier cosa. Esteban miraba fijamente el documento que sostenía entre las manos, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Había pensado que Mariana solo quería despojarlo de su dinero, que su venganza no iba más allá de verlo arruinado. Pero lo que tenía frente a él le demostraba que su exesposa no solo le había quitado su fortuna, también había borrado su legado. Beneficiaria única, Valeria Montenegro, leyó en voz alta, con un nudo en la garganta. Todo estaba en nombre de su hija. No podía tocar un centavo, no podía reclamar nada. Mariana había jugado su última carta y lo había dejado completamente indefenso. Con las manos temblorosas, Esteban se dejó caer en el sofá. Julieta lo miraba con el rostro desencajado, esperando una respuesta, un plan, algo que lo sacara de este desastre. «Dime que podemos hacer algo», suplicó, con la voz llena de desesperación. Pero Esteban no respondió. Su mente repasaba cada paso que había dado Mariana, cada movimiento calculado que él había ignorado, cada advertencia que desestimó. Su orgullo le impidió ver la amenaza a tiempo, y ahora era demasiado tarde. Julieta se llevó las manos al rostro. No soportaba la idea de perderlo todo. Pero lo que más la atormentaba era la posibilidad de que Esteban la abandonara ahora que ya no tenía nada que ofrecer. Mientras tanto, en la casa de Mariana, Valeria intentaba procesar todo lo que su madre le había revelado. Se sentía abrumada, confundida. Toda su vida, había visto a sus padres como figuras inquebrantables, como si su destino estuviera escrito en piedra. Pero ahora entendía que todo había sido una ilusión. ¿Por qué hiciste esto, mamá?, preguntó, con un hilo de voz. Mariana la miró con ternura, pero también con firmeza. Porque era la única manera de asegurarte un futuro lejos de la sombra de tu padre, respondió. Valeria sintió el peso de esas palabras en el pecho. Sabía que su madre tenía razón, pero eso no hacía que fuera más fácil de aceptar. La noche cayó sobre la ciudad y con ella, la angustia de Julieta llegó a su punto de quiebre. No podía permitir que esto terminara así. No después de todo lo que había hecho para estar al lado de Esteban. Se puso de pie con decisión y lo miró con desesperación. Aún podemos recuperarnos, dijo con urgencia. Si logramos que Valeria acceda a darnos parte de lo que tiene, podremos volver a empezar. Pero Esteban la miró con un desprecio que la congeló en su lugar. No hay, nosotros, en esto, Julieta, sentenció. Y en ese momento, ella lo entendió todo. Para Esteban, nunca había sido más que un accesorio, algo útil mientras las cosas iban bien. Pero ahora que estaba arruinado, ella también era prescindible. La rabia y la humillación la consumieron en segundos. Julieta sintió cómo se le rompía el corazón, pero no lloró. No esta vez. En lugar de eso, su mente se nubló con una idea peligrosa. Si Esteban la descartaba como si nunca hubiera significado nada, entonces ella haría lo mismo. Ya no se trataba de amor, ni de sueños de una vida lujosa. Ahora solo quedaba el instinto de supervivencia. Salió de la casa sin mirar atrás, con una única idea en mente: Mariana aún tenía lo que ella quería. Y si Esteban no iba a luchar por recuperarlo, entonces ella lo haría por su cuenta.
En la tranquilidad de su hogar, Mariana sentía que la batalla estaba llegando a su fin. Su guerra con Esteban había terminado y ahora, con Valeria protegida, por fin podía respirar. Pero un presentimiento inquietante no la dejaba en paz. Algo le decía que Julieta no iba a rendirse tan fácilmente. Caminó hasta la ventana y miró la ciudad iluminada, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que su rival hiciera su siguiente movimiento. No tenía miedo, pero sí estaba alerta. Porque si algo había aprendido en todos estos años, era que las personas desesperadas eran las más peligrosas. En otra parte de la ciudad, Julieta se miró en el espejo de un hotel barato, con los ojos inyectados de furia. Ya no era la mujer glamurosa que paseaba por los círculos de la élite con confianza. Ahora, solo quedaba una versión rota de sí misma, pero con un fuego inextinguible en la mirada. No voy a terminar así, susurró, con una determinación oscura. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en mucho tiempo. Necesito verte. Es urgente. Al otro lado de la línea, una voz masculina respondió con interés. Julieta sonrió con frialdad. Aún tenía una última carta que jugar. Esteban nunca imaginó que su vida pudiera desplomarse con tanta rapidez. Lo había perdido todo, su fortuna, su prestigio y la mujer con la que pensó que compartiría su nueva vida. Julieta había desaparecido sin dejar rastro, y aunque al principio creyó que eso le daba tranquilidad, pronto se dio cuenta de que su ausencia no era un alivio, sino una advertencia. Sabía que ella no era el tipo de mujer que aceptaba la derrota sin más. Se quedó sentado en su despacho vacío, rodeado de papeles sin valor, con una copa de whisky en la mano. En algún momento de su vida, se había sentido intocable. Ahora solo era un hombre vencido, atrapado en una ruina que él mismo había construido. Mientras tanto, Mariana contemplaba el amanecer desde su terraza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la paz era posible. Había ganado la batalla más difícil de su vida sin necesidad de gritar, sin rebajarse al nivel de sus enemigos. Miró a su hija, Valeria, quien aún luchaba con las emociones encontradas de todo lo que había ocurrido. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó la joven, con el peso de la duda en su voz. Mariana le sostuvo la mirada con ternura. A veces, hacer lo correcto no significa que duela menos, respondió con sabiduría. No esperaba que Valeria comprendiera todo de inmediato, pero sabía que, con el tiempo, lo haría. Pero el capítulo final aún no se había escrito. Julieta no había desaparecido por miedo ni por vergüenza. En su mente, la guerra aún no estaba perdida. Se había refugiado en las sombras, buscando aliados en lugares en los que antes nunca habría puesto un pie. La humillación la había transformado en algo más peligroso de lo que jamás había sido. No quería solo dinero ni una segunda oportunidad con Esteban. Ahora lo único que la movía era la venganza. Si Mariana piensa que todo terminó, está muy equivocada, murmuró para sí misma. La derrota no estaba en su naturaleza. Los días pasaron y Mariana empezó a notar pequeños detalles fuera de lugar. Una llamada sin respuesta, un sobre anónimo en su puerta, la sensación de ser observada. No era paranoia. Sabía que Julieta no se quedaría quieta. Pero lo que no esperaba era la forma en la que su rival intentaría golpearla. Una mañana, mientras desayunaban juntas, Valeria recibió un mensaje que la hizo palidecer. Mariana notó su expresión y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando su taza de café en la mesa. Valeria levantó la mirada con el ceño fruncido. Es Julieta. Quiere verme. El corazón de Mariana se aceleró, pero mantuvo la calma. ¿Y qué te dijo?, preguntó, midiendo cada palabra. Valeria le mostró la pantalla. El mensaje era corto pero directo: tu madre no te ha contado toda la verdad. Si quieres saberlo, ven a verme. Yo sí estoy dispuesta a decírtelo. Mariana cerró los ojos por un instante, sintiendo que el pasado intentaba reclamar lo que ella había intentado reconstruir. Sabía que Julieta intentaría atacar su punto más vulnerable, su hija. Pero si pensaba que podía manipularla como a una marioneta, estaba muy equivocada. Esa misma tarde, Mariana tomó una decisión. No permitiría que Julieta volviera a envenenar a Valeria con sus mentiras. No se trataba solo de proteger su reputación, sino de asegurarse de que su hija entendiera la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Si quiere hablar, hablaremos, dijo con determinación. Alejandro, su abogado y amigo, la observó con cautela. No confíes en ella, Mariana, advirtió. Ella sonrió con ironía.
No lo he hecho en años, y no voy a empezar ahora. Lo único que necesitaba era asegurarse de que Julieta entendiera una cosa, esta vez, no tendría oportunidad de contraatacar. Al caer la noche, Mariana y Valeria se encontraron con Julieta en un café discreto. La mujer que se sentó frente a ellas ya no era la amante triunfante de Esteban. Su ropa aún conservaba un vestigio de lujo, pero su mirada reflejaba desesperación y rencor. No me mires así, Mariana, dijo con una sonrisa torcida. Sabes que siempre fui buena en encontrar oportunidades. Mariana cruzó los brazos, sin perder la calma. Si querías que Valeria te escuchara, aquí estamos. Pero no vengas con trucos baratos. No tienes nada que ofrecer. Julieta soltó una carcajada seca. ¿Eso es lo que crees? Mariana mantuvo su postura firme, sin ceder terreno. Valeria observaba a ambas mujeres en silencio, analizando cada palabra. Era un duelo de mentes, de fuerzas, de historias entrelazadas por la traición y la ambición. Julieta había apostado todo por su revancha, pero Mariana ya no era la misma mujer que una vez estuvo a su sombra. Y aunque Julieta aún no lo sabía, ya había perdido. A veces la gente cree que lo tiene todo bajo control, que al final ganará. Pero la vida siempre da sorpresas. Igual que aquella amante que pensaba que conseguiría su fortuna y fue cogida por sorpresa, hay veces en que alguien intenta humillarnos, pensando que tiene poder sobre nosotros. Pero, ¿y si tuvieras la respuesta perfecta para darle la vuelta a la tortilla? Te dejo un video en la última pantalla donde lo verás en acción. Me humilló frente a sus amigos, pero mi respuesta lo dejó sin palabras. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.